La gente che aveva ascoltato Gesù durante tutta la giornata La gente que había escuchado a Jesús durante toda la jornada ha avuto questa grazia della moltiplicazione dei y que pani, ha después visto tuvo la gracia de il la potere di Gesù, multiplicación de los panes y que vio la gracia volevano fare y re. el poder de Jesús, quería hacerlo rey. Prima andavano da Gesù per ascoltare la parola Antes iban donde a Jesús para chiedere escuchar su le palabra guarigioni y degli para ammalati. pedir la Sono sanación de algún rimasti enfermo. tutta la giornata ascoltando Gesù, Y se quedaron todo el día senza escuchando a annoiarsi, Jesús sin senza aburrirse, stancarsi o sin stanchi, ma cansarse o erano cansados, pero lì estaban ahí, felici. felices. Ma poi, quando hanno visto che Gesù gli dava da mangiare, Pero después, cosa cuando che vieron loro que non Jesús aspettavano, le daba de comer, hanno pensato, una ma cosa que questo sarà no un buon esperaban, governante per noi entonces dijeron, este e será un hombre, una cosa buena para sicuramente sarà nosotros, capace di liberarci seguramente será capaz de dal potere dei librarnos romani, del poder de los di romanos portare il paese avanti, y de llevar el país e sono adelante. entusiasmati Y se per farlo re. entusiasmaron bastante para hacerlo rey. La intenzione di loro è cambiata. Su intención de Hanno ellos visto e hanno cambió. pensato bene perché Vieron esto y una persona che fa pensaron, questo bien, miracolo, una che persona que hace dà estos milagros, da que da mangiare al de popolo, può essere comer un buon al pueblo, governante. puede ser un buen gobernante. Ma avevano dimenticato in quel momento l'entusiasmo che la parola di Gesù Pero en ese faceva momento nascere olvidaron el nel loro cuore. entusiasmo que la palabra de Jesús hacía nacer en sus Gesù si corazones. allontanò e andò a pregare. Jesús se alejó y fue a orar. Si vede che quella gente è rimasta lì. Se ve que la gente se quedó ahí. Il giorno dopo cercavano Gesù perché deve essere qui, dicevano. Y al día siguiente buscaban a Jesús porque Avevano decían, visto debe che estar aquí, non era porque salito sulla barca con gli altri. vieron que no había subido en la C'era barca una con los barca lì, è demás. rimasta lì. Estaba ahí un barco y ahí se quedó. Ma non sapevano che Gesù aveva raggiunto gli altri camminando sulle acque. Pero no sabían que Jesús los había alcanzado a los Così si demás sono decisi di caminando sobre andare las dall'altra aguas. parte, Por eso se decidieron al ir mare, a la otra orilla del mar, Tiberiadi, del lago de Tiberíades, a cercare Gesù. E quando l'hanno visto, para buscar a Jesús. Y cuando lo vieron, la prima parola che la primera palabra que le dicen, gli dicono: Rabbi, quando sei venuto qua? Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? No, non capiamo. Como Questo quien sembra dice, no una cosa entendemos, strana. esto nos parece algo extraño. E Gesù li fa tornare al primo sentimento, a quello che avevano loro prima della moltiplicazione dei pani. Y Jesús les hace regresar a ese primer sentimiento, a ese sentimiento que tenían antes de la multiplicación de los panes, cuando In verità io vi escuchaban dico, la voi palabra mi de Dios. cercate En non verdad perché les avete digo visto dei que ustedes segni, me buscan no porque han visto come los all'inizio, no? signos, I como al segni della inicio. parola che li entusiasmavano, i Es segni la palabra della que guarigione, los non entusiasmaba y perché los avete signos visto de dei la segni, ma curación, perché avete sino mangiato porque di han quei pani comido e vi pan siete saziati. hasta saciarse. Gesù svela l'intenzione di loro, dice, ma è così. Jesús revela Avete la cambiato intención di que ellos tienen atteggiamento. dentro E y les loro, dice que han cambiado de actitud. invece di Y ellos, giustificarsi, en cambio, no, en Signore, vez de siamo justificarse, stati umili. no, Señor, han sido humildes. Gesù continua, datevi da fare non per il cibo che non dura, Y ma per il Jesús cibo che continúa rimane nella diciendo, vita eterna. trabajen no por el Perché il figlio alimento dell'uomo perecedero, verrà, sino por el alimento que dura hasta la perché vida solo lui il eterna, Padre el que les dará ha el messo Hijo il del suo Hombre, sigillo. porque E loro es buoni Él a quien Dios Padre ha dissero, dado y che cosa marcado con su dobbiamo sello. compiere per fare le opere di Dio? Ellos se preguntan Perché entonces, ¿qué abbiate debemos hacer para realizar las il figlio obras di de Dio? Dios? Questo è un caso nel quale Gesù corregge l'atteggiamento delle persone, Este della es un folla, caso en el cual perché a Jesús metà corrige cammino la si actitud era de la gente, de las allontanato personas, del dal pueblo, primo porque se había alejado momento, del primer della prima momento, de la consolazione primera spirituale. consolación espiritual. Aveva
y había tomado un camino que no era el correcto, un camino mucho más mundano que evangélico. Esto nos hace pensar muchas veces que nosotros en la vida comenzamos por un camino que escuchamos a Jesús y tomamos los valores del Evangelio, y a mitad del camino nos viene otra idea, vemos otra señal y nos alejamos y nos conformamos con una cosa más temporal, más material, más mundana puede ser, y perdemos la memoria de ese primer entusiasmo que hemos tenido cuando escuchábamos hablar a Jesús. El Señor nos hace regresar siempre a ese primer encuentro, a ese primer momento en el cual Él nos ha visto, nos ha hablado, nos ha hecho nacer dentro de nosotros ese deseo de seguirlo. Esta es una gracia que tenemos que pedir al Señor, y en la vida tendremos siempre esa tentación de alejarnos porque vemos otra cosa que puede ir bien. Esa idea es buena, y así nos alejamos de este camino. Pidamos esa gracia de regresar siempre a ese primer momento. No olvidar mi historia. Cuando Jesús me ha visto con amor y me ha dicho, este es tu camino. Cuando Jesús, por medio de tanta gente, me ha hecho entender cuál era el camino del Evangelio y no otros caminos un poco mundanos, con otros valores. Volver al primer encuentro. A mí siempre me ha impresionado que entre las cosas que ha dicho Jesús, una de las cosas en la mañana de la resurrección es: vayan donde mis discípulos y díganle que vayan a Galilea. Allí me encontrarán. Porque Galilea era el lugar del primer encuentro. Allí habían encontrado a Jesús. Cada uno de nosotros tiene ese primer encuentro, ese primer momento en el cual Jesús se ha acercado y nos ha dicho, sígueme. En la vida sucede estas cosas que le ha pasado a esta gente buena, porque ellos eran buenos y dicen, ¿qué cosa tenemos que hacer? Y enseguida obedecieron. Pero también nos alejamos y buscamos otros valores, otras hermenéuticas, otras cosas, y perdemos la frescura de esa primera llamada. El autor de la carta a los Hebreos nos recuerda también esto. Recuerden los primeros días, la memoria del primer encuentro, la memoria de mi Galilea, cuando fui llamado por amor, cuando me dijo el Señor, sígueme.